comentarte sobre lo que es la contabilidad financiera, que es una de las ramas de la contabilidad. Bueno, básicamente esta contabilidad nos muestra los recursos de la empresa, su financiamiento a través de ella y las pérdidas y ganancias que usted puede tener dentro de su negocio. La importancia de esta contabilidad radica en que nos presenta los estados financieros, ¿no? Que son muy básicos o muy importantes para los usuarios internos. Por ejemplo, lo que es en una empresa sería básico para los gerentes, para el personal administrativo, ¿verdad? Y como también para los usuarios externos, por ejemplo, para los proveedores, para el Estado, para la SUNAT. También esta contabilidad es muy importante en su negocio porque gracias a ello, por ejemplo, si usted lleva una contabilidad en su negocio, podría ver, por ejemplo, si quiere hacer un financiamiento para su empresa, qué tanto de dinero tiene, ¿no? O cuánto le falta para poder, no sé, comprar una maquinaria o algo así, ¿no? O en caso de estar estar endeudado, puede planificar mejor sus estrategias. En lo que es la contabilidad financiera, nosotros tenemos tres elementos que son muy importantes. El primero de ellos es el activo. No sé si tiene alguna noción de qué es el activo. Todo lo que... Bueno, mira, yo le explico. Por ejemplo, el activo es todos los recursos que usted tiene, por ejemplo, como microempresario, ¿no? Y que usted, claro, activos inmobiliarios, hay activos biológicos. En este caso, por ejemplo, sus recursos serían sus maquinarias, por ejemplo, la balanza, todo lo que usted posee y que espera que le rinda beneficios no económicos a futuro o presente. Eso serían los activos, todo lo que usted posee. El otro elemento son los pasivos, que viene a ser, por ejemplo, lo que usted debe a los terceros o conocidos como acreedores, ¿no? En este caso, por ejemplo, una empresa podría adeudarse con un banco, con sus proveedores, con el Estado, con la SUNAT. Y el otro elemento que también es muy fundamental es el patrimonio, que viene a ser los aportes de los accionistas, ¿no? En este caso, por ejemplo, en mi empresa, el accionista sería la persona, ¿no? Porque no tiene más socios. Y está compuesto por las utilidades de los años anteriores, o sea, las ganancias que haya tenido el año pasado, y sus reservas legales, ¿no? Que equivale al 10% que usted paga al Estado, ¿verdad? Ya, y conjuntamente, al unir los tres elementos, pasivo-activo, el activo vendría a ser igual al pasivo más patrimonio, ¿no? Esa es la ecuación contable. O sea, su activo debe ser igual a su pasivo más patrimonio. Si uno de ellos, por ejemplo, es un monto mayor, significa que la contabilidad está mal o te has excedido en algo o simplemente no estás llevando un adecuado control. Ahí. Ahora voy a explicarles lo que es el estado de resultados, que es uno de los estados, financieros que vemos. El estado de resultados, ¿sabe qué es lo que muestra? ¿Sabe un poco lo que es el estado de resultados? ¿O ha escuchado alguna vez? He escuchado. No es al final cuando cierran el libro contable. Claro, o sea, es el que le muestra al término de un periodo, puede ser un año, un mes, Trimestre. claro, al término de un periodo que usted está haciendo pues este le muestra sus ganancias y pérdidas que ha tenido en el tiempo. Está conformado por los ingresos y los gastos. Los ingresos son en sí el monto que ha obtenido por todas las ventas que ha realizado. Y los gastos vienen a ser todos los movimientos que usted ha tenido que hacer para las operaciones de su negocio, las compras de maquinaria, incluso el costo de ventas. El costo de ventas en este caso vendría a ser la compra que ha tenido que hacer a los proveedores de las carnes y eso. Eso también en parte viene a ser gasto. Entonces, así como mi amiga le había explicado, el activo es igual a pasivo más patrimonio. En este caso, en el estado
estado de resultados sería los ingresos menos el costo de ventas menos los gastos, le da o sea, lo que le da la obtención, o sea, el beneficio de lo que ¿Cuál es la ganancia real? Claro, puede ser ganancia, como puede ser también pérdidas, si usted ha tenido más gastos. Claro, dentro de su negocio pueden existir como ganancias o pérdidas, ¿no? Si, por ejemplo, el ingreso es mayor obviamente a tus costos, sería una ganancia, ¿no? Pero si el ingreso es menor a tu costo de venta, vas a obtener una pérdida. Entonces, señor Don Walter, ahora entrando a otro punto, ¿usted ahorra? Ahorro, pero no en banco. O sea, Lo invierto. es como que decir, como si fuera un ahorro informal, algo así, porque es solamente, o sea, me refiero porque no está en una entidad bancaria. Ay. Claro. Usted ahorra, dicen que el porcentaje que tiene que ser está entre el 10 y el 30% de sus ganancias. Ya. ¿Usted cuánto porcentaje más o menos utiliza para sus ahorros? Exactamente. Lo contable ni nada de partido, no tengo el monto. Solamente usted ahorra una cierta cantidad que usted puede. Claro, que considere. Bueno, sería como que decir recomendable que usted podría ahorrar en un futuro en una entidad bancaria. ¿Por qué? Porque eso le podría traer algunos beneficios. Yo sé que usted me decía anteriormente que antes, o sea, como que no ve por parte de otras, no ve por parte de las empresas o entidades bancarias que le den beneficios a usted. Eso me comentaba que era una incomodidad que usted tenía. Pero puede ser que de todas maneras se pueda acomodar a su negocio tasas que le puedan traer algunos beneficios a algunos bancos. Entonces es recomendable que cada futuro pueda abrir una cuenta para ahorrar. Bueno, puede ser como digo, pero en mi caso, como he visto, no. No hay ningún No le garantiza ninguna... ¿Por qué? Y además, mira, si es que uno necesita un crédito y te piden los requisitos, porque te piden hartas cosas para que te puedan evaluar, yo creo que lo puedo reunir en 1 o 2 por 3 y me pueden dar el crédito. Porque además no tengo ningún tipo de deudas o no he tenido tarjetas, ese tipo de cosas que me puedan restringir un crédito. Más bien hasta acá te vienen a molestar a cada rato que te den el crédito. Porque es un negocio de ellos, no ganar, los intereses. Claro. Aunque aparte de los intereses que usted tenía que dar, también sabía que te dan algunos beneficios, pero claro, la mayor parte de lo malo es que, claro, los intereses son algunas veces altos en algunos bancos. Y basta que te equivoques un día, 2 días, lo multiplican por 10 o por 100. Si debes un sol, debes 10. Imagínate que son 1000, 2000 o 5000 soles. ¿Cómo pagan? Imagina todos los jóvenes ahora que sacan sus tarjetazos. Estamos ahorcados en eso. Hasta para sacar un chicle le pasan tal cosa. Tan mal. No saben administrar sus cosas. Ahora imagínate en algo ya más grande de empresa. Claro. Entonces, para usted, en el futuro, podría pedir un préstamo, pero por el momento no lo ve como necesario. Porque no lo necesito. Porque si lo necesitaría quizás, ¿no? Pero como no es necesario... Todo lo que es la compra de sus maquinarias lo ha hecho al contado. Todas mis transacciones son al contado. Ha sido gracias a sus ahorros que usted ha hecho individualmente. La compra de sus activos que usted... ¿Ha tenido alguna mala experiencia? ¿Con el banco? Sí. Por parte mía no, pero por mi padre sí. ¿Se recuerda esa vez de CLAE? ¿De qué? ¿Ustedes se recuerdan de CLAE? No. ¿Qué era CLAE? No. En el año 98. Era una institución que daba... Tú ahorrabas tu plata y te daban, digamos, lo normal el banco te da 3%, ellos estaban el 15%. Y la gente iba... Quebró el banco y ¡plum! Perdieron todo. Y nadie se responsabilizó de nada. Ya perdieron todo el caso. Y eso le pasó a mi papá. O sea, no recuperaron absolutamente nada. El banco se quedó con todo. Y eso se dio como una experiencia para... Bueno, a mí me ha marcado. Y es por eso que... Quizás que también por eso no le veo algo tan seguro, ¿no?
Bueno, señor don Walter, entonces vamos a elaborar, ya que le hemos explicado lo que es el estado de resultados, que es un estado importante para la elaboración de su negocio. Vamos a hacer como que un ejercicio. Es como un ejercicio donde se va a poner todos los ingresos y los gastos junto con los ahorros que usted pone. Bueno, era recomendable que lo que le explicaba del 10 al 30%, ponerse un porcentaje para calcular lo que va a ahorrar mensualmente. Pero ya que usted tiene un monto preciso que usted ahorra, entonces vamos a hacer juntos, vamos a poner los ingresos y los gastos para saber cuánto más o menos calculado, cuántos son la ganancia al final que usted tiene al final del No es periodo. necesario que pongamos los montos. No puede ser exactos, o sea, solamente le digo es como una precisión. 1, 2, 3. Ya. O sea, ahí incluyen los gastos que usted tiene que gastar para, no sé, la compra de más mercadería, la compra de Por ejemplo, en lo que es activos, gastos máquinas, administrativos, gastos de luz, serían lo que requiere- es gastos de luz, del agua, por ejemplo, Para el si usted local. paga cable. el gasto por alquiler del lugar si es que lo alquila. Todos los gastos que Ahí sí usted... está más yuca. Porque Ayúdale, tenía que sacar. ayúdale. No, es que lo que pasa es que. Señor Don Walter, si no póngale acá para ayudarle. Tú le dictas un aproximado y ella lo va armando. No, yo te entiendo, pero a lo que me refiero, si lo vas a sacar por semana, porque acá al mes más o menos el rango entre luz y agua y ya. teléfono sale más o menos Por mes. casi 1000 soles, claro. Ya, entonces no que sea mensual. Mensual, No pasa, mensual, no pasa está bien. nada. Ya está. Y no sea un gasto así preciso, sino más o menos No, pero aproximadamente los únicos los gastos que ingresos, tenemos acá son el servicios. gasto tanto. Y la compra de la mercadería. Son los únicos gastos que se hacen. Y el pago nacional que es 20 soles, ¿no? Pero el resto no hay ningún otro gasto adicional. Ya, entonces ahí para escribirlo. Ya puse, y ahora como lo pongo encima nomás. Y que Sí, puse sí, sí, 4500. Sí, solamente escríbalo ahí. Para especificar ahí también en los gastos, el gasto que usted me decía de la SUNAT, lo que gasta, y el otro los gastos que hace para porque eso es lo que sería en De sí. todo esto y descuento todo esto. Claro. Ya. ¿Qué Eso más? sería como la obtención en sí de todo. Sí. Entonces aquí se puede ver más o menos, este sería el estado de resultados del señor Don Walter mensualmente, que da una ganancia de 6.500 mensual aproximadamente. Ya. Ya. Toma. Por favor, ya. Ahí ya. Señor Walter, por ejemplo, usted me preguntaba de por qué no puedo incluir mis gastos personales, ¿verdad? A veces en un negocio muchas personas cometen el error de, por ejemplo, mezclar sus gastos personales con lo que son los gastos propios de la empresa, ¿verdad? En ese caso, por ejemplo, ¿usted qué opción cree que podría hacer para no mezclar ese gasto personal, por ejemplo, con sus ganancias de la empresa, o simplemente no coger las ganancias de la empresa para sus gastos personales? A ver. Bueno, mira, en mi caso yo hago lo siguiente, yo trato de ahorrar o poner una caja aparte, más o menos esos gastos adicionales como gasto de medicinas o gasto de cosas, digamos 100 o 200 soles a la semana, para no incluirlo dentro del total de esto, o no incluir de la plata, por ejemplo, para comprar los insumos de la carne, ¿no? Porque si yo mezclo eso, al fin de cuentas no puedo comprar ni mercadería comprado. Mira, qué interesante. Es uno de los pocos que dicen que no hacen eso, ¿no? Porque mayormente, según los videos que hemos estado viendo, la mayoría De personas nos ha dicho que vemos que utilizan las ganancias que tiene de su negocio y lo utiliza para gastos que tiene de su casa. Y por error, porque imagínate que agarras más de lo normal
y Claro. te quieres ir a comprar tu mercadería, Claro, de porque- repente te puede dar el crédito, ¿no? Pero ya no es igual, no vas a comprar al mismo precio porque te van a aplicar más interés y vas a hacer más caro. Claro, además, así como nos había puesto acá, si usted pone otros gastos incluidos del que está haciendo para gastos de la casa, le va a salir menos, si se da cuenta, y saldría mucho menos. No es una ganancia real de lo que es de su negocio. No, bueno, mira, otra opción que a veces los grandes empresarios han hecho cuando han comenzado como pequeños empresarios es asignarse mensualmente un sueldo. Ya. Sé que es un poco complicado porque a veces puedes coger un poco más de lo que crees que podrías haber ahorrado, ¿no? Claro. Pero, por ejemplo, nosotros lo que queremos es que usted, por ejemplo, podría implementar un sueldo fijo así mensual, o sea, para que usted, o sea, eso sí va a depender mucho de usted, ¿no? Porque el querer hacer eso ya a cuenta de usted, ¿no? Un sueldo y cosa que así usted solamente pueda coger ese sueldo y más no lo que es el dinero de la empresa, ¿no? Usted podría invertir, por ejemplo, en la compra de mercadería. Ya, ahí te doy toda la razón, pero ¿sabes lo que sucede? Es que como nosotros dependemos de las ventas del día, imagínate que todas las semanas no son iguales y todos los meses son iguales. Hay meses como buenos que puedes sacar hasta el doble de tu ganancia, como hay meses y semanas que estás pero fallando lata. No, por eso, por ejemplo, en ese caso, como mi amiga le comentó, siempre usted debe hacerse un porcentaje, por ejemplo, Claro, del 10 recomendable. al 30%, ¿no? Claro, Eso es puede lo más poner factible. 15%, El 10%, dedicado para ahorrar. el 10% es mínimo, ¿no? Y hace algo poco, ¿no? Pero si usted, por ejemplo, con el pasar del tiempo llega al 50%, significa que usted ya puede hacer más inversión, ¿no? Significa que usted sí ha ahorrado bien, ha seguido las pautas, se ha puesto una meta, ¿no? Pero lo normal es siempre es un 10 de 10 a 30%. Todos comienzan así. Puede ser. Eso ya sería en parte de usted ponerse un monto exacto, un porcentaje para dedicado para sus ahorros del negocio. Pero de la manera al menos que te dije siempre más resultados. De lo que te dije que ahorro aparte y al menos ya sé más o menos cuánto tengo que gastar semanalmente y yo sé de eso. Mira, en este caso, a nosotros nos enseñaron, por ejemplo, en lo que es el primer ciclo, llevamos cursos de básicos, ¿no? O sea, por ejemplo, yo llevé un curso cuando aún no estaba en la universidad y fui con mi papá, ¿no? Y había una premisa que decía cómo ahorrar y no morir en el intento. Y son pasos prácticamente, ¿no? Para seguir y en base a eso establecerse metas. Por ejemplo, el primer paso es lo que usted podría hacer es elaborar un presupuesto mensual, o sea, por ejemplo, de sus gastos e ingresos, ¿no? Y de ahí ver cuánto es lo que necesita para sus gastos y qué monto queda de la venta para la empresa, ¿no? O sea, siempre establecer un plan mensual. Y el otro es, por ejemplo, identificar los gastos importantes. Por ejemplo, hay gastos que usted, por más que quisiera, no puede dejarlo pasar, ¿no? Por ejemplo, como es el pago del recibo de luz, los servicios o la educación de su hijo. Eso es imposible, eso no puedo decir que, sabes que este mes no pago, ¿no? Ese sería el segundo paso. Y el otro paso es eliminar los gastos que son innecesarios. Por ejemplo, hay muchas personas o microempresarios que en un mes que tienen una cierta ganancia, un monto que tal vez es más de lo esperado, ¿qué es lo que hacen? Claro, se van al cine, se dan la gran vida, todos salen a mancha, pero se termina ese dinero, ¿qué es lo que hacen? Está en una desesperación, préstamos, tarjetas de crédito, más deuda, y al final cierran el negocio, lo liquidan o simplemente se quedan estancados, ¿no? Y en verdad, ustedes por lo que nos habla, es muy interesante lo que nos ha dicho que usted sí separa en una caja su dinero del negocio como los gastos. Claro, al menos así, bueno, es que depende también del orden de cada persona. Uno puede, otro método puede usarlo y si le resulta bacán. Nos parece muy bien la forma como usted piensa, porque es uno de los pocos microempresarios que se preocupa de las ganancias de su negocio, de no mezclarlo y todo. Yo lo veo desde el mismo sentido de no querer prestar plata. Porque para mí querer prestar plata... En parte también seguro por evitarse las deudas con los intereses. Mira, eso es un punto muy importante porque el cuarto paso es eso, evitar las deudas.
de las deudas que son necesarias, ¿no? Por ejemplo, hay muchas personas que recorren al préstamo. ¿Qué es lo que pasa? Los intereses son elevados y cuando lamentablemente ya no puedes pagar al banco, quedas marcado. En realidad, tu historial crediticio, cuando quieres ir a otro banco, ¿qué dicen? ¿No? Todos están conectados, ¿no? Dicen, ¿sabes qué? Esa persona es deudor y por ende ya te cerraron las puertas, ¿no? Yo creo que un préstamo debe ser importante en momentos en que en verdad se requiere, ¿no? ¿Por qué lo vas a invertir si lo vas a recuperar? Si no, ¿para qué? Además, como me decía, que si se atrasa un día, algunos bancos toman la decisión de aumentarle a grandes intereses. Eso es normal. Ahora por quedarte para un día te aplican 45 soles. Por un día, si no pasa 31, al día siguiente 45 soles de achazo. Claro, tiene que ser en ese caso muy bien minucioso, puntual con claro, sus con pagos. tus pagos. Ya, Walter. Y el quinto paso es, como le mencionamos al principio, establecerse un porcentaje de su dinero, ¿no? Como ya le mencioné, lo básico que usted podría comenzar es del 10%, ¿no? Que es algo mínimo, pero usted, por ejemplo, tiene meses en los que tal vez puede sacar más, podría guardar un 30%. Claro, eso es lógico. Como me decía, en los meses que usted tiene ganancia doble, esos meses usted puede destinar el 30% o un 25% para sus ahorros. Eso sí. Ya, y el otro punto es, usted debe revisar su presupuesto constantemente, ¿no? Por ejemplo, para saber en qué está gastando, de ese monto, qué tanto está ahorrando, qué tanto tiene que invertir, por ejemplo, para la compra de nuevas maquinarias, ¿no? Esos serían los pasos básicos, ¿no? Ya, y como mi amiga le mencionó al principio, usted puede ahorrar de manera formal o informal, ¿no? Por ejemplo, hay personas que, la mayoría ahorra de manera informal, ¿no? Debajo de su cama, los colchones, pero ¿cuál es la desventaja? Que a veces uno no está libre de la delincuencia, ¿no? Pueden entrar a la casa y simplemente robar todo su ahorro. O como también puede... Sales del banco y los marcas te pegan. O sea, en verdad, tanto ambas partes tienen sus ventajas y contras, ¿no? desventajas, ¿no? Porque uno si va al banco, ¿qué pasa? Va con miedo, ya está con la... No, pero fuera de eso, ¿cuál es el otro punto? Mira, es de que tú tienes la plata en la mano. ¿Por qué? Porque digamos, tú quieres hacer una inversión y al toque puedes hacerlo en una. En cambio, el otro tiene que hacer una transacción, irte al banco, no sé, pedir una sectorista, que te haga un trámite, pero engorroso. Al menos para mí, engorroso. En cambio, Y por eso que prefiere hacerlo claro, por su de cuenta. manera informal, y lo tengo, de repente quiero hacer algo, porque a veces me hace el pedido de una cierta cantidad de dinero y necesito la plata en una. Y tengo que ir a comprarlo en efectivo. Ir al banco a sacar una cantidad alta también es Con el miedo de repente, peor todo. Por eso no. Claro, o sea, como tú lo mencionas, ¿no? En ambos casos tiene sus ventajas y Pro y su desventajas, contra. ¿no? Creo que ya si usted se adapta a ese estilo... Y si da resultado, mejor. Claro, Eso porque... es lo principal. Claro, porque por ejemplo hay personas que viven con el constante miedo de que su casa puede ser, no sé, pueden entrar a robar o puede haber un incendio, ¿no? Y a veces, muchas veces ha pasado, ¿no? Y lo pierden todo. Pero También. como también a veces el banco también te facilita ciertas cosas como es, por ejemplo, puedes revisar el monto que has sacado del banco vía internet. Es un poco más seguro de que en ese aspecto de que no vas a andar con el miedo de que pueden entrar a mi casa y robarme, ¿no? En ese lado, pero también como los intereses también son un poco elevados. En ese caso lo que usted tiene que hacer es informarse de qué banco le puede dar una tasa menor de interés, ¿no? Ya, señor Walter, esos son lo que es el módulo 3. ¿Usted tiene alguna pregunta? Hasta el momento nada, porque me parece todo lo que tú haces casi coordina con lo que yo hago Sí, diariamente. en verdad le vamos a comentar al profesor porque nos ha parecido muy interesante lo que nos ha mencionado, porque en los demás videos como que, o sea, en cada clase nosotros comentamos, ¿no? Qué es lo que ha pasado y muy pocas personas o muy pocos mis profesores hacen eso, simplemente... Y por eso nos sorprendía que usted nos diga que usted tome en cuenta eso de separar los gastos, porque le puede tener más pérdida de la que en realidad es. Porque todo depende del orden como tiene cada persona. Si uno es organizado en todo, no creo que no haya problema, porque al menos
separar en tus gastos que son como alquileres o servicios, que es lo básico acá, estás bien. Porque sin luz no hago nada, sin agua no hago nada. Es lo básico y acá se paga bastante. Por ejemplo, contigo son casi 1000 soles que se pagan en servicios. O sea, usted paga en servicios. Casi 1000 soles entre luz y agua. Eso Es que estas más o máquinas menos trabajan en sacado por energía. eso es más o menos por su presupuesto que usted saca mensualmente. Ah, ya. Y es infaltable dejar de pagar eso, o retrasar. Claro, porque como le digo, son servicios básicos, ¿no? Que lamentablemente uno no puede darse el lujo de decir, No, ¿sabes ni qué? Son gastos Claro. importantes. Qué interesante, señor. Eso en verdad es rescatable de su persona, porque como a veces ni mi familia hace eso, creo, a veces lo mezcla. Pero por eso es bueno llevar siempre un orden, ¿no? Como usted lo ha dicho, creo que lo básico. No, aparte de lo... Claro. Si De la eres disciplina. organizado en tus cosas, en tu vida, normal, el negocio que tengas, lo puedes hacer donde sea. Y el interés y la ganas que le pongas, ¿no? Eso depende de cada uno. Bueno, señor Don Walter, le vamos a dejar una pequeña tarea para la próxima vez que vengamos. Es este cuadrito de acá. Trata de lo que, justamente al último, lo que le hemos explicado, de separar sus gastos personales con los gastos del negocio. Ya. Ahí va a colocar qué gastos son los gastos importantes de su negocio y de la otra parte los gastos que usted no puede dejar de pagarlos de su personal, ¿no? Claro, con lo que me decía, los pagos destinados para sus hijos, para la casa, gastos que son muy relevantes. Ya, perfecto. Señor Walter, muchas gracias, guardamos su tiempo y que tenga un buen día.